Hola, un saludo tengan todos mis amigos y colegas del Campeonato Masaje Latino. Antes que nada quisiera agradecer al anfitrión de este evento, al amigo Juan José, por darnos la oportunidad a los cubanos y colegas míos que llevamos años en el campo del masaje, poder presentarnos en un evento tan maravilloso como este y conocer las habilidades y talentos de nuestros colegas en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias, Juan José. Mi nombre es Oreste Rosales Rodríguez, represento a la Asociación de Masaje Cubano, represento a mi provincia, Santiago de Cuba, con una trayectoria larga en el campo del masaje, y también represento a la marca Spa de la FIS, un proyecto que fomenta la cultura de masaje en Cuba desde hace más de 20 años, del cual soy profesor de su academia y director. Queríamos presentando la categoría masaje terapéutico porque nos gusta esta categoría, somos masoterapeutas y fisioterapeutas, y para ello pedimos amigos que en sus redes sociales nos ayudaran a conseguir un caso que tuviera trastorno cervical, y a través de un amigo conocimos acá a David. David es un cuadro ¿de dónde? Director comercial. Director comercial, ¿de dónde? Del Instituto de Neurociencia. Del Instituto de Neurociencia, un honor para nosotros. ¿Su apellido es David? David Santana. Bien, vamos a hacerle a David una serie de preguntas a modo de anamnesis para conocer la afección por la cual él nos visita y que necesita mejorar, y que va a poner su confianza en nuestras manos para mejorarlo. David, ¿qué es lo que lo motivó a nuestra consulta? Es decir, ¿es una molestia, es un dolor en la zona cervical? ¿Qué tiene? No es un dolor, es una molestia. Una molestia. Que me impide girar el cuello. Se refiere a una molestia que le impide girar el cuello. Bien, vamos a conocer la característica de esta molestia. Es una molestia que le apareció desde ayer, anteayer. ¿Tiene sus antecedentes? Ayer en la noche. Ayer en la noche. Ayer en la mañana. Disculpe. Ayer en la mañana. ¿Pero usted padece normalmente dolor cervical? No, nunca he padecido. No, a pesar de que trabaja con computador y teléfono, no. Entonces refiere una molestia que le apareció ayer en la mañana y que no tiene antecedentes patológicos anteriores. Por tanto, podemos hablar de una molestia que surgió de repente. Pero vamos a conocer un poco más. Esta molestia, ¿usted se acostó con ella? Cuando se acostó tenía la molestia. Cuando me acosté no. Es decir, fue una molestia que ocurrió en la madrugada porque amaneció con ella. Estos dolores que aparecen en la madrugada podemos decir que normalmente se refieren a dolores por problemas posturales, mal dormir. ¿Usted duerme con dos almohadas, una almohada, duerme de lado? ¿Cómo duerme usted? Me parece que ese día dormí en el sofá. ¿Dormió en el Me sofá? quedé dormido en el sofá viendo una película. Y puede haberse quedado como... Sí, con la cabeza... Es decir, evidentemente parece ser una molestia del tipo afección por problemas posturales, por permanecer mucho tiempo en una misma posición. Estas causas refieren mucho a contracción muscular que vamos a corroborar a partir de una prueba funcional. Por ejemplo, gire rote la cabeza hacia el lado izquierdo, hacia mi mano. ¿Le duele? ¿Le molesta? Ahí molesta. ¿Dónde? Con el dedo señala dónde le molesta. Aquí. Ahora gírela un poco hacia el lado derecho. Mucho Ahí más. duele mucho más. Mucho más. Y señale con el dedo donde le duele, por favor. Bien, estamos hablando de normalmente pudiéramos decir ya que es una tortícula bilateral con agravación más a la rotación derecha. Sí, que agrava más. Vamos a descartar que sea por síndrome compresivo. Esta molestia se irradia a los brazos, al hombro, a los brazos, o es más local. Llega ahí a... Es decir, ahora mismo usted no tiene dolor. Ahora No, es cuando mueve. Y cuando mueve, voy a hacer otra prueba. Puedes estirar el brazo y poner el pulgar aquí. Ajá. Mire, va a girar el dedo hacia abajo y mirar hacia la izquierda. Hágalo por favor, así. Ahí. Toque donde le duele. Bien. Acabamos de hacer una prueba funcional que refiere que el dolor no se irradia, por tanto no hay atrapamiento del canal radial. Es un dolor localizado del tipo contracción muscular que más bien se agrava a los movimientos. Vamos a seguir explorando. Flexiona la cabeza al frente, atrás. ¿Le duele ahí?
Efectivamente, estamos hablando de contracciones musculares, de los escalenos posteriores, contracciones musculares del esternocleidomastoideo, que es el sinergista, el agonista en el movimiento de rotación y el sinergista en los movimientos de flexión, de extensión atrás de la cabeza. Por tanto, como objetivo terapéutico nos vamos a proponer aliviar el dolor, aliviar la molestia, por supuesto, mejorándola, es decir, descomprimiendo y mejorando la irrigación sanguínea a la musculatura comprometida, como los escalenos, el esternocleidomastoideo y los esplenios, así como los trapecios superiores. Vamos a proponernos mejorar la movilidad articular, definitivamente, que es lo que más le va a impedir la calidad de vida, y esto lo vamos a hacer. Normalmente en estos tratamientos se utilizan agentes físicos como corrientes interferenciales para aliviar el dolor, ultrasonidos, para dar micromasajes celulares, pero nosotros vamos a utilizar estas manos, la herramienta fundamental de los masajistas. No vamos a utilizar la aparatología, pero sí vamos a utilizar aceites esenciales a base de alcanfores que ayudan a disminuir los procesos, es decir, ayudan a provocar analgesia. Vamos a utilizar aceites con componentes, con principios activos de cúrcuma para la inflamación. Son aceites esenciales que vamos a mezclar con un aceite base de coco para poder trabajar la musculatura. También vamos a utilizar las piedras basálticas que tienen magnetita, y esto ayuda a desinflamar y a relajar mucho la musculatura. Y por último vamos a utilizar algunas que otras técnicas de kinesiología, técnicas miofaciales y técnicas de Wotai o de masaje de tailandés dinámico para aumentar el arco articular. Estos son los objetivos terapéuticos, y para ello vamos a pedir a mi amigo David que pase a la cabina en lo que preparamos los aceites, que venga ya con una ropa cómoda y comenzamos el tratamiento. David, por favor. Ahí le duele. No molesta. Ahí. Sí. Ahí. Ok. Ahí. Ahí.
Vamos a volver. ¿Cómo se siente? ¿Mareado? No. ¿No? ¿Se siente bien? Ok. Este lado derecho, que era donde estaba, lado izquierdo. Vamos a rotar la cabeza hacia acá. ¿Dolor? ¿No? Hacia aquí. ¡Wow! ¿Ha mejorado? ¿Se siente mejor? Mucho más. Qué bien. Ok, hacia el frente. Atrás. Ok. Hemos cumplido con el objetivo de tratamiento de David. Ha mejorado la movilidad articular y el dolor cuando rotó, ¿le dolía? Ahora. ¿No? ¿Algún movimiento le dolió? ¿No? ¿Cómo se siente ahora? Mucho más. Muy Bueno. aliviado. Esta no es una sola sesión, podemos repetir nuevamente la sesión. Bueno, hasta aquí la demostración del caso que nos hemos mejorado la movilidad articular, hemos mejorado el alivio del dolor, el cliente ya refiere que no tiene dolor, entonces podemos decir que hemos cumplido en un 95% del tratamiento, si no un 100%. Según, ¿qué nos dice? ¿Cumplimos el tratamiento? Ahora sí. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer. Oreste Rosales desde Cuba para el Campeonato de Masaje Latino. Bendiciones para todos y suerte.